Pues nada, espero que os encontréis bien. ¿Me escucháis bien, verdad, Alex? Sí, se escucha bien, Fenomenal. perfecto. Vale, pues espero que os encontréis bien en el contexto de pandemia actual. Muchas gracias a todos por dedicarnos vuestro tiempo a esta sesión de acceso remoto seguro desde cualquier lugar y dispositivo. Yo soy Eduardo Brenes, como decía María, pues estoy con mi compañero Alex Vázquez. Y bueno, pues si os parece, podéis ir haciendo las preguntas a través del chat y al final de la sesión pues intentaremos dar respuesta a todas las preguntas. Y bueno, pues aquí veis un poco la agenda que hemos previsto para el día de hoy. Queríamos hacer una pequeña introducción para que nos ubiquéis de quién es Sonnyworld y qué es lo que ofrecemos, cuáles consideramos que son las necesidades y problemas más comunes en el tema de acceso remoto seguro durante esta ciberpandemia. Y bueno, pues que veáis cuál es la propuesta de Sonnyworld en este entorno y bueno, algunos casos de uso y escenarios en base a las características, necesidades y requerimientos del cliente. Y al final, pues también nos comentaremos algunas promos y recursos útiles. Bueno, a nivel de introducción, como veis en esta gráfica del Instituto Nacional de Estadística y Randstad, el número de teletrabajadores se ha triplicado, se ha multiplicado por 3 en el año 2020, cuando, como veis, veníamos de una tendencia mucho más gradual. Y los analistas afirman que este crecimiento pues, se mantendrá en el mundo post-pandemia. De hecho, durante esta pandemia también hemos visto que se ha dado mucha más prioridad al acceso y se ha descuidado mucho la ciberseguridad. Y hemos visto que se ha realizado una muy mala práctica de ciberseguridad, que es publicar servidores vía terminal server, vía RDP, Remote Desktop Protocol, a través del puerto 3389. Esta es una muy mala práctica de ciberseguridad porque es cuestión de tiempo que te ataquen. Hay vulnerabilidades como BlueKeep en Microsoft que explotan esta vulnerabilidad y hace que se pueda tomar el control remoto de esos dispositivos. Y de hecho hay muchos clientes que todavía no han actualizado contra esta vulnerabilidad de BlueKeep. Y aquí veis Sodan, Sodan.io, que es un escáner de puertos en el que muchos ciberatacantes utilizan para evaluar qué puertos hay abiertos dentro de las organizaciones. Pues veis cómo han evolucionado desde el 10 de marzo de 2020, cómo han ido creciendo y bueno, se han ido manteniendo el número de publicaciones de puertos 3369 hacia Internet. Y bueno, pues en esto queremos hacer mucha incidencia porque es una vulnerabilidad muy grande. Y vamos, de hecho, Blumira en abril de 2020 detectó 1,5 millones de ataques aprovechando esta vulnerabilidad de RDP, el Remote Desktop Protocol. Y bueno, combinado con esto, como sabéis, España se ha convertido en el país europeo con más víctimas de robos de contraseñas. El mercado negro de robo de contraseñas ha crecido hasta en un 300% desde 2018, como veis, y desgraciadamente pues, los traficantes venden este tipo de credenciales en la web a un precio de $15 por credencial. Y bueno, pues desgraciadamente esto es muy importante hacer foco porque al final las credenciales pues, se han convertido en una de las joyas de la corona. Al final, pues suplantar la identidad de un usuario pues, puede ser muy rentable para un ciberatacante. Ahora, pues lo que comentamos es eso, que al final hemos pasado un 5% de gente que teletrabajaba prácticamente al 100%. Y bueno, pues se han visto avances en la digitalización nunca antes vistos. Hemos visto cómo el perímetro pues, ha desaparecido para siempre y bueno, pues lo que tratamos, como luego veremos con Alex en esta presentación, es de buscar una experiencia lo más similar a estar dentro de la oficina y de manera que podamos traer a los usuarios, aunque estén en sus casas teletrabajando, pues traerlos virtualmente a la oficina, ¿no? Vemos también cómo los responsables de seguridad de IT de las organizaciones tienen nuevas preocupaciones. Antes, por ejemplo, pues un usuario de IT o de ciberseguridad, pues no le preocupaba mucho si tenía un empleado que tenía un portátil con un Windows 7 sin parchear en casa, pero es que ahora ese usuario se está conectando con ese portátil Windows 7 sin parchear los recursos de la compañía que en ocasiones puede estar actuando como una tunelidora de malware. Está bajando el malware a casa y lo está tunelizando dentro de la organización. Consideramos también que las oficinas van a ser nuevos puntos de reunión, pues que a lo mejor iremos una vez a la semana para vernos, pero el resto del tiempo trabajaremos mucho más, nos veremos mucho más virtualmente, viajaremos menos y bueno, pues es un poco a nivel de conclusión, ¿no?
Para los que no nos conocéis tanto, Honeywell es un fabricante que tiene 29 años de historia. Hemos vendido más de 3 millones de firewalls a nivel mundial, es por lo que más conocidos somos por la parte de firewalls. De esos 3 millones de firewalls, más de 1 millón siguen vivos y están alimentando nuestra red global de respuesta ante amenazas. Analizamos cada día más de 200.000 muestras de malware, cada día más de 200.000 eventos de seguridad. Con esa información, pues actualizamos ese millón de firewalls con las nuevas firmas, mediaciones del malware que sufre cada día, ¿no? Sabéis un poco la historia de la compañía en estos casi 30 años. Este año cumplimos año número 30. Del 12 al 16 estuvimos dentro de la estructura de Dell, de DMC. Cuando Michael Dell en 2016 adquirió MC, pues decidió no darnos más autonomía. Y bueno, pues seguimos ahí en la órbita de compañías de Dell, seguimos muy ligados. La relación con Dell pues, sigue siendo muy buena. Y bueno, aquí veis un poco nuestro portfolio. Como decía, pues por lo que más conocidos somos quizás es por la parte de firewalls de aproximación. Y bueno, pues sabéis que nuestros firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL, de manera que los usuarios remotos se puedan conectar a los recursos de la red de la compañía utilizando ese firewall como terminador de túneles VPN SSL. Pero como luego veremos con ADES, también tenemos una gama específica para esta funcionalidad. Es esta que veis aquí de Secure Mobile Access, que ofrecen una serie de funcionalidades adicionales a nuestros firewalls en cuanto a identificar el usuario que se está conectando a la red y verificar la integridad del equipo desde el que se conecta ese usuario, ¿no? Y luego veremos mucho más en detalle, ¿no? Pero también pues, lo que denominamos Always On VPN, el usuario ya enciende su portátil y se levanta directamente la conexión con toda la organización. Login Schedule, que es el equivalente a una tienda física, pues de 9 a 7, de lunes a viernes te puedes a conectar, los fines de semana y a partir de las 7, etc. Y también tenemos una solución que se llama Cloud Edge, que es una alianza que tenemos con Perimeter 81 y que es una solución tipo SASE, que seguro que habéis oído hablar de SASE, está muy de moda, Secure Access Service Edge, y de arquitecturas ZTNA, Zero Trust Network Access. Luego veremos más en detalle con el también. También tenemos soluciones orientadas a la protección de correo electrónico, soluciones de protección de correo electrónico más tradicionales, y también tenemos esta solución de Cloud Application Security, que es pues mucho más innovadora, muy orientada a la protección de correo electrónico en la nube, tipo Office 365 o Google Mail, y también aplicaciones tipo Dropbox, OneDrive, etc. También, por supuesto, securizamos los accesos, tanto cableados con nuestros propios switches, como accesos wireless, con nuestros propios puntos de acceso wireless. Y también tenemos una solución de anti-malware de próxima generación para los endpoints de los usuarios, con funcionalidades de inteligencia artificial, machine learning, análisis de aplicaciones vulnerables, protección de USBs, que permite hacer rollback en caso de que haya un incidente, etcétera, ¿no? Con funcionalidades de endpoint protection y de EDR, detection and response. Y bueno, pues básicamente aquí este es un poco a alto nivel todo el portfolio que tenemos de ciberseguridad. Como veis, un portfolio muy completo en el entorno de ciberseguridad. Como sabéis, también tenemos clientes en todos los sectores. Al final, los tienden a ser requerimientos vinculados a ciberseguridad independientemente de dónde ejerzan su actividad. Se nos dan muy bien los entornos de retail, en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, entornos distribuidos, entornos de centros de estudio y colegios, gobierno, bueno, en general, pues ese tipo de sectores. Y bueno, durante esta pandemia hemos podido ayudar sobre todo con 3 soluciones, con nuestras soluciones de acceso remoto seguro, con esta solución que comentaba de Cloud Application Security orientada a la protección de correo electrónico en la nube y de protección de aplicaciones tipo Box, OneDrive, etc. Y con nuestra solución de endpoint que comentaba ahora de Catch Client, esta solución de anti-malware de próxima generación para los puestos de los usuarios. Entonces, aquí veis un poco el hilo temporal, ¿no? De lo que la línea temporal de lo que ha ocurrido durante esta pandemia. Bueno, pues estábamos todos en la oficina en marzo de 2020, pues protegidos por detrás de un firewall de próxima generación, ¿no? Dentro del perímetro de la oficina, y accediendo también a recursos en la nube tipo pues, Office 365, Google Mail, Dropbox, Box. Y desgraciadamente pues vino la primera ola del coronavirus en marzo de 2020, de manera que todos los empleados, sin excepción, tuvimos que irnos a las casas a trabajar, y ahí pudimos ayudar a nuestros clientes pues implementando una licencia de Honeywell Mobile Connect para poder acceder a los recursos de la red de la compañía utilizando el firewall como terminador de túneles VPN SSL, y también con nuestra solución de Catch Client
para poder securizar esos dispositivos tanto corporativos como personales, porque muchos usuarios, debido a la urgencia de la situación, se tuvieron que conectar con sus propios dispositivos, como comentábamos, a los recursos de la red. Y también con la solución de Cloud Application Security que comentábamos para proteger Office 365, Xbox, OneDrive, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que desgraciadamente en octubre de 2020 tuvimos la segunda oleada de coronavirus. Entonces vimos que muchos de nuestros clientes, claro, los firewalls, se habían saturado mucho de peticiones porque no estaban dimensionados a este volumen de peticiones vía VPN SSL, además de los recursos para los que se utilizaba ese firewall, ¿no? Entonces, recomendamos a muchos clientes migrar esas licencias de VPN SSL a una nueva solución de acceso remoto seguro, de Secure Mobile Access que veis aquí. Está diseñado, como decíamos, específicamente para esta funcionalidad. Entonces, movimos esas VPNs hacia estos Secure Mobile Access. Pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente también en enero pues, tuvimos la tercera oleada de coronavirus y bueno, pues en la que estamos todavía inversos. Y bueno, pues como vimos, pues esta situación pues se está alargando mucho en el tiempo y vemos que el tema del teletrabajo, como decimos, ha venido para quedarse. Entonces, bueno, pues en base a las necesidades y requerimientos del cliente y en base al perfil de la compañía, tamaño de compañía, pues vamos a ir ahora viendo con Alex pues, qué solución del portfolio es la que más podría encajar en base a esto, a estas necesidades y requerimientos y a esos casos de uso. Y primero vamos a ver un poco cuáles son las funcionalidades que más destacamos en cuanto a acceso remoto seguro. Así que nada, Alex, cuando quieras, te doy paso. Vale, ¿me escucháis bien? Te escucha bien. Se escucha bien, sí. Vale, pues como comenta Edu, antes de pensar, o sea, de comentar un poco los diferentes casos de uso y en qué y cómo posicionar nuestras soluciones, sí que me gustaría empezar comentando un poco cuáles son las funcionalidades más importantes a la hora de definir una estrategia de acceso remoto seguro, ¿no? Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta es los métodos de acceso, ¿no? Estas soluciones pues, te suelen permitir acceder de dos formas diferentes. Una de ellas es instalando un cliente. Un cliente es el VPN, donde la experiencia del usuario sería muy similar a utilizar un cliente VPN tradicional basado en IPsec. Y el otro método de acceso sería sin ninguna instalación, es decir, utilizando el propio navegador como cliente para acceder a un portal en el que nos autenticaríamos y una vez autenticados, pues accederíamos a una serie de bookmarks, ¿no? O recursos ahí publicados. Cada método tiene sus pros y contras, ¿no? Y quizás tenga, no es que ninguno sea mejor que el otro, ¿no? Pero digamos que cada uno de ellos puede estar más orientado a un perfil de usuarios concreto, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en, pongo dos casos bastante reales, ¿no? El administrador de la red normalmente necesita acceder a un montón de dispositivos internos, desde PCs, switches, puntos de acceso, a lo mejor un montón de herramientas que puedan estar en la red y tiene que hacerlo en remoto. En ese caso tendría más sentido instalar un cliente, un software cliente, porque están pensados para dar un acceso más amplio y más directo también al recurso, ¿no? El acceso de portal realmente no es un acceso tan directo. El propio SMA actuaría como un proxy inverso, ¿no? Un reverse proxy, de forma que el usuario le pide acceso a un recurso y el SMA pues, se conecta con ese recurso para proporcionar ese acceso al usuario, ¿no? Aquí el acceso estaría como más acotado. Digamos que el usuario va a poder acceder a lo que haya publicado en el portal en formato de bookmark, ¿no? Por lo tanto, un perfil de usuario más, por ejemplo, un proveedor que tiene que acceder, por ejemplo, a 2 o 3 switches para hacer el mantenimiento o que tiene que acceder solo al servidor donde está el RP para hacer actualizaciones o mantenimiento, etcétera, pues realmente tiene un acceso muy limitado a uno o dos recursos y ya está. Entonces, en ese caso sería quizás más conveniente proporcionar el acceso a través de un portal, ¿no? Así como también son equipos que al no tener que instalar ningún software, pues no obligamos a ningún proveedor externo a que se instale nada en sus equipos porque son equipos que no están controlados por la organización. En cambio, un navegador, todos los sistemas operativos vienen con algún navegador ya preinstalado y eso no sería ningún inconveniente. La apariencia del acceso por portal sería algo parecido a esto. Desde aquí, esta es una captura de pantalla que tomé de nuestro sitio de livedemo.sonyworld.com, que es un sitio público que tenemos en Internet y que permite acceder a muchas de las soluciones que tenemos en nuestro portfolio, entre ellas los dispositivos SMA, ¿no? De Secure Mobile Access. Entonces ahí podemos ver cómo tenemos, pues en el portal hay recursos de tipo Citrix, de Terminal Server, VNC, HTTP, HTTPS,
servidores de ficheros, ¿no? Por NetBIOS o Thieves, por SSH también, servidores, podría ser un switch, por ejemplo, o un servidor Linux, por ejemplo. Y simplemente todos estos bookmarks que vemos aquí son HTML5, por lo tanto, pinchando en cualquiera de ellos se abriría una ventana de navegador y en función del tipo de bookmark que se trate, pues veríamos pues, una consola SSH para comandos o veríamos un escritorio remoto, por ejemplo, o una página web. Es decir, hay multitud de bookmarks que se pueden crear, ¿no? Pero la ventaja es que no hace falta instalar software. Otra de las decisiones que a la hora de definir la estrategia de acceso remoto es si se va a tunelizar todo el tráfico. Bueno, esto es aplicable a las conexiones de cliente, ¿no? En las conexiones de portal, digamos que accedes al portal y ya está, no se va a enrutar por ahí ningún otro tráfico que no sea el que va destinado al portal y a los bookmarks que hay allí publicados. Pero en el caso del cliente se puede decidir si se quiere enrutar el tráfico, todo el tráfico por el túnel, o hacer una conexión de tipo split tunnels, ¿no? Donde solo se enrutaría por el túnel el tráfico que tenga como destino la oficina, pero, por ejemplo, la navegación del usuario o cualquier otro tráfico que tenga como destino Internet, pues iría por la conexión normal, ¿no? Si el usuario está en su casa, pues podría navegar por Internet, ¿no? Directamente a través del router suyo de casa y si va algún recurso de la oficina, pues iría por el túnel. Eso en el caso de split tunnels. Con túnel all mode, todo el tráfico, incluido el de Internet, iría por el túnel. Esto tiene sus pros y contras, ¿no? Evidentemente, pero bueno, como ventaja, digamos, el administrador tendría un mayor control sobre los usuarios remotos porque puede ver todo el tráfico que generan, incluido el de Internet. Se le pueden aplicar políticas corporativas a nivel de navegación, por ejemplo, control de aplicaciones, pero también generaría más carga de trabajo porque todo ese tráfico, pues todo el tráfico iría por el túnel y tendría que gestionarlo el firewall de la oficina. A la hora de hacer informes también daría mayor visibilidad, etcétera. En el caso de split tunnels, digamos que hay un menor control, ¿no? Todas las ventajas que habría con Tunnel Mode no las habría en split tunnels, pero a cambio, digamos que el firewall no tendría que gestionar tantas conexiones y iría más ligero, ¿no? Tendría menos carga de trabajo. Always on VPN, esto es una funcionalidad muy interesante que, sobre todo cuando se combina con Tunnel Mode. Porque lo que permite es forzar a que la conexión VPN se establezca en el momento en el que el usuario inicia sesión en Windows y que, si así se quiere, pues que no se le permita al usuario cerrar esa conexión, ¿no? Es decir, yo soy un usuario, levanto la tapa de mi portátil, enciendo el equipo, me autentico en Windows y en cuanto me autentico, automáticamente se establece una conexión de cliente VPN contra la red remota y yo no tengo la opción de desconectar ese túnel. Puedo dejar al usuario que sí que lo haga, pero bueno, quizás sea más interesante si queremos tener un mayor control el que esté permanentemente conectado. Si cierro la tapa de mi portátil, me voy de viaje, por ejemplo, y me conecto desde un aeropuerto, desde un hotel o desde cualquier otro sitio, una wifi pública, por ejemplo, pues lo mismo, en cuanto levanto la tapa de mi portátil, pues automáticamente se establece el túnel. Entonces, es una forma de asegurarnos de que, aunque el usuario se esté conectando desde una red que no sea segura, como una red wifi doméstica o una red wifi pública, etcétera, asegurarnos de que ese tráfico va a estar securizado. Y comentaba antes que es especialmente interesante cuando se combina con Tunnel All Mode, ¿no? Porque si hago una política de tipo split tunnels, claro, el usuario va a poder navegar por Internet libremente y no va a haber nada que le proteja, ¿no? En una red wifi pública o una red wifi insegura. Pero si enviamos todo el tráfico por el túnel, pues ya sería diferente. Ya el firewall de la oficina, digamos, ya podría proteger la navegación de su usuario de Internet, ¿no? El controlar las aplicaciones, etcétera. Entonces, bueno, es una funcionalidad interesante para asegurarnos de que los usuarios remotos están permanentemente conectados a la VPN. Autenticación de doble factor. Bueno, esto no es solo aplicable a las conexiones remotas, ¿no? Es aplicable a cualquier acceso que requiera autenticación y es algo en lo que llevamos tiempo ya pues insistiendo bastante en la importancia que tiene, especialmente desde que empezó la pandemia, debido al incremento en los ataques de phishing que hemos detectado, ¿no? Cada vez hay más ataques de phishing que lo que buscan es el robo de credenciales. Entonces, bueno, es importante pues securizar el proceso de autenticación con un mecanismo de doble factor, de forma que cuando el usuario mete las credenciales, ¿no? Para entrar en el sistema, en este caso estaríamos hablando de conexiones de clientes VPN remotos, pues que no sirva solo con poner el nombre de usuario y la contraseña, sino que además de eso se le pide al usuario un código que tendría que introducirlo, ¿no? Como un mecanismo de doble factor, ¿no? Esto es un mecanismo, digamos, no tanto preventivo, sino más reactivo. Es decir, si a un usuario ya le han robado las credenciales, porque
porque esto no evita que alguien se la roben, ¿no? Pero normalmente el robo viene a través de ataques de phishing. Si a un usuario le han robado las credenciales, lo que evita es que esa suplantación de identidad se lleve a cabo. Porque el atacante que tiene las credenciales, cuando las introduzca, si le van a pedir un código de doble factor, ahí ya tendría que conseguir la forma de conseguir ese código. A la hora de hacer el envío de estos códigos, digamos, de facilitárselos al usuario, existen varios mecanismos. Uno de ellos es enviarlo por correo electrónico, pero es un mecanismo que no recomendamos mucho porque no, si tienen acceso al correo electrónico el atacante con las credenciales, pues podría acceder al código también. Se podría enviar por SMS, que es un poco también más, no añade mucha seguridad tampoco al método de correo electrónico, pero sí que añade algo más de complejidad, etcétera. Y luego tendríamos los tokens físicos tradicionales, ¿no? Como Vasco, RSA, Quest Defender, etcétera, o en las aplicaciones móviles, ¿no? Como Microsoft Authenticator, Google Authenticator o Google o Duo Mobile, ¿no? Nos solemos recomendar este último método, el de las aplicaciones móviles, porque realmente es seguro, porque estamos utilizando un token físico que sería nuestro móvil. Y al utilizar estas aplicaciones es muy intuitivo, son gratuitas, ¿no? Estas aplicaciones y realmente no añaden mucha complejidad al proceso de autenticación de usuarios. Realmente no es muy sencillo de configurar por parte del administrador, es muy sencillo de usar por parte de los usuarios y las ventajas que se obtienen a nivel de seguridad pues creemos que merecen mucho la pena. Entonces animamos a todo el mundo a que utilice doble factor, ya digo, no solo en la parte de las conexiones remotas de clientes VPN, sino también para acceder al correo o para acceder a cualquier aplicación crítica donde querramos evitar suplantaciones de identidad. Hablábamos de la importancia que tiene verificar la legitimidad del usuario. Tenemos también mecanismos para verificar la legitimidad del dispositivo, ¿no? Y aquí ofrecemos dos mecanismos. Endpoint Control está más orientado a dispositivos corporativos, donde básicamente cómo funciona es inspeccionando pues, que el equipo pertenezca a un determinado dominio, que tenga un determinado sistema operativo, unos parches, que tenga un cliente antivirus específico. Claves en el registro, certificados. Es decir, se pueden inspeccionar un montón de criterios y de una forma aparte muy granular, ¿no? Cuando hablamos de tener un determinado antivirus instalado, no decimos solo el fabricante o incluso la versión concreta, ¿no? Sino que se puede mirar más allá, ¿no? De ver que se haya hecho una inspección del disco duro en los últimos 7 días, 2 semanas o el tiempo que quiera indicar el administrador, que tenga la protección de real time, ¿no? De tiempo real habilitada también. Es decir, se pueden configurar muchos más aspectos que simplemente ver que tenga un antivirus instalado o un determinado fichero, ¿no? Etcétera. Es decir, hay muchos criterios. Pero básicamente los más habituales es pertenencia a dominio, sistema operativo y antivirus. Con esto lo que nos aseguramos es de verificar si el dispositivo es corporativo o si no lo es, ¿no? Si es un dispositivo corporativo podemos dar acceso, si no lo es podemos denegar el acceso. Pero como decía, este mecanismo de EPC o Endpoint Control está más orientado a dispositivos corporativos. ¿Qué es lo que pasa? Que pues lo hemos visto ahora a raíz de la pandemia y el confinamiento domiciliario, claro, hubo muchas organizaciones que, claro, fue un cambio muy drástico, muy poco tiempo, hubo que adaptarse a una nueva forma de acceder y no dio tiempo a poder pues, aprovisionar a todos estos usuarios con dispositivos corporativos. Entonces, en muchos casos, los usuarios accedían desde equipos personales. Entonces, ahí es donde entraría Device Management. Device Management sigue una lógica un poco diferente, donde el acceso en base al dispositivo, ¿no? Se hace a demanda. Es decir, yo soy un usuario, yo introduzco las credenciales desde mi PC personal, por ejemplo, un portátil personal, introduzco mis credenciales y si es la primera vez que me conecto, los administradores van a recibir una notificación donde se les pregunta si quieren permitir el acceso desde este dispositivo para mi usuario o no. Van a poder ver información básica sobre el sistema operativo, el navegador que tengo, etcétera. Y podrían incluso llamarme los administradores para preguntarme más información sobre mi dispositivo, qué antivirus tengo, qué nivel de seguridad tal, qué uso le doy, etcétera, antes de decidir si lo permiten o no lo permiten. Si permiten el acceso desde este dispositivo mío, el ejemplo que estoy poniendo, pues las siguientes veces no tendré que seguir todo este proceso. En cuanto pongo las credenciales y el doble factor, idealmente, pues ya entraría dentro. Pero en el momento en el que utilizo un dispositivo diferente, otra vez el proceso vuelve a empezar. Yo introduzco mis credenciales y me quedo en una página pues como de cuarentena, digamos, donde me dice espera a que algún administrador autorice el acceso y a partir de ahí el administrador puede autorizar o denegar ese acceso.
Si lo deniega, pues las siguientes veces que lo intente tampoco me permitirán el acceso, ¿no? Entonces, bueno, es un procedimiento que se hace solo la primera vez, ¿no? Tanto para denegar o para autorizar el acceso, y las veces sucesivas ya no haría falta pasar por todo ese proceso, sería un acceso más directo. ¿Qué es lo que permite esto? Pues por un lado, pues eso, pues poder analizar un poco pues la legitimidad, ¿no? O la confiabilidad que nos da cada dispositivo de cada usuario. Y por otro lado, también restringir el acceso de cada usuario a un número reducido de dispositivos. Es decir, podemos a lo mejor permitir que cualquier usuario de la organización acceda desde un equipo personal, pero solo desde uno, no desde cualquiera. Entonces, de esa forma reduzco la exposición al riesgo y, por lo tanto, el peligro a sufrir un ataque, ¿no? De seguridad. Eso, dos métodos, ¿no? Device Management y Endpoint Control. Spike Licenses es un mecanismo que tenemos, pero esto es más a nivel de licenciamiento, para poder adaptarnos de forma temporal a un cambio drástico. Y esto ha venido muy bien, por ejemplo, cuando fue el confinamiento, todos nuestros clientes que tenían SMAs, pues les regalamos durante un mes estas licencias para que pudiesen adaptarse al cambio, ¿no? Básicamente lo que permiten es que si yo tengo un dispositivo que soporta 250 usuarios, pero tengo solo 50 licencias, pues con las licencias Spike puedo desbloquear la capacidad del dispositivo hasta el máximo, ¿no? Y poder, en vez de 50 usuarios, que se puedan conectar 250. Estas licencias se comercializan por 30 o 60 días. Y a la hora de activarlas, tengo como un botón de play y de stop, donde si yo, por ejemplo, un lunes activo esta licencia y la dejo funcionando hasta el viernes, y el viernes le doy stop, pues habré gastado 5 días de los 30 que tengo. Me quedan 25 días para gastar en el momento en el que me vuelvan a hacer falta. Entonces, digamos que no tienen una expiración, los puedo guardar hasta cuando me hagan falta, y van bien para, como decía, casos en los que el número de usuarios, por el motivo que sea, siempre ponemos como ejemplo la pandemia porque es lo que más sufrimos en el día a día, pero podrían ser otro tipo de situaciones como desastres naturales, terremotos, nevadas, como la que hubo en Madrid hace poquito, eventos corporativos también, donde a lo mejor va a haber una concurrencia mayor de usuarios porque no van a estar en sus oficinas, sino van a estar a lo mejor desde un hotel conectándose todos en remoto, etcétera. Entonces, bueno, cuando necesite un mayor volumen de usuarios durante un periodo corto de tiempo, estas licencias van muy bien para adaptarse a esa situación. Bien, entonces con esto ya hemos visto un poco cuáles son las funcionalidades principales a la hora de definir una estrategia de acceso remoto segura, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra visión a la hora de, digamos, de proteger lo más posible, ¿no? estos entornos, ¿no? Tendríamos un escenario como este, ¿no? Una oficina que está conectada a Internet con un firewall perimetral, pues un switch donde tengo varios segmentos de red, ¿no? Una zona LAN, una zona DMZ, y aquí en la DMZ tengo un dispositivo de acceso remoto seguro. Entonces, mis usuarios remotos, que son de diferentes perfiles de usuarios, se autenticarían, ¿no? con doble factor de autenticación. Con esto me aseguraría de que el usuario es quien dice ser. Utilizaría algún mecanismo como Endpoint Control o Device Management, ¿no? para asegurarme de que el dispositivo es de confianza. Luego configuraría, por ejemplo, en el caso de las conexiones de cliente, SSL VPN, Tunnel All Mode, para que todo el tráfico pase por el túnel, ¿no? incluido el de Internet. Y por último, Always On VPN, para asegurarme de que el dispositivo remoto, los usuarios están permanentemente conectados. Entonces, combinando estas 4 funcionalidades, digamos que es como virtualmente como traerte a los usuarios a la oficina, que es un poco lo que se busca desde el punto de vista del administrador. Digamos que el administrador estaba muy cómodo y tenía muy controlado el escenario cuando tenía un perímetro claramente definido, ¿no? Mis usuarios están dentro y así los tengo protegidos, pero en el momento en el que los usuarios se van fuera del perímetro, ya la situación cambia, ya se pierde un poco el control sobre la seguridad que hay en cada una de las casas, ¿no? de los usuarios. Entonces, combinando de esta forma todas estas funcionalidades, conseguimos virtualmente traernos a esos usuarios adentro de la red y volver a tenerlos igual de protegidos que antes, ¿no? Por eso tenemos como esta fórmula que hemos creado, que nos viene a decir que doble factor de autenticación con Endpoint Control, con Tunnel All Mode y con Always On VPN, lo que nos proporciona es que la seguridad remota sea equivalente a la seguridad local, que es el escenario que el administrador, digamos, se sentía más cómodo, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar ahora un poco a posicionar cada una de las soluciones que tenemos. Tenemos para acceder de forma remota, podemos tenerlo desde los firewalls, desde los SMAs y desde varias soluciones. Entonces vamos a comentar qué nos ofrece cada una de ellas. Entonces empecemos con los firewalls, ¿no? Nuestros firewalls, este es el portfolio que tenemos. Tenemos firewalls físicos y firewalls virtuales también para nube privada, Hyper-V y VMware, y también para nubes públicas como Amazon Web Service o Azure.
Y dentro de los firewalls físicos tenemos varios modelos, la serie TZ, que es la más pequeña, la serie NSA, que es la mediana, y la serie NSSP, que sería ya para entornos donde la demanda de usuarios y de ancho de banda pues son muy grandes y están más orientados ya pues a proveedores de servicios, ¿no? Grandes empresas o data centers. A la hora de, antes hablábamos de split tunnels y de tunnel all mode. Entonces, si vemos un poco cuál sería la situación en cada uno de ellos, si tengo una conexión de tipo split tunnel, pues tengo un usuario que está conectado a Internet, puede navegar, descargarse ficheros, etcétera, pero podría establecer en paralelo una conexión VPN contra la oficina remota y seguir navegando por Internet por su conexión doméstica, es decir, con el router de Internet que no le aportaría mucha seguridad, ¿no? Claro, el peligro aquí es que el usuario se podría descargar malware, ¿no? Y ese malware podría tunelizarse hacia la sede remota que está conectada por el túnel SSL VPN. Entonces, bueno, aquí creemos que esto es potencialmente peligroso y no es el escenario ideal a la hora de proteger estos entornos, ¿no? Podríamos pensar que con Tunnel all mode esto estaría resuelto porque el usuario se descargaría, o sea, porque al estar el túnel levantado y todo enrutarse por el túnel, pues estaría protegido. Pero claro, desde el momento en el que el usuario puede levantar o cerrar el túnel, pues ya no estaría tan securizado, porque como vemos aquí, cuando el túnel no está establecido, el usuario tiene también acceso libre a Internet sin ningún tipo de seguridad. Entonces se podría descargar ese malware y una vez que levanta el túnel, a partir de ahí ya sí que la navegación y todo iría por el túnel, pero a lo mejor ya es demasiado tarde porque a lo mejor ese equipo ya está infectado. Entonces el malware se podría propagar igualmente hacia allí. Entonces, ¿cuál sería la solución a esto? Tunnel all mode con Always On VPN. Con Always On VPN sí que nos evitamos la situación inicial de que el usuario pueda navegar libremente por Internet, porque Always On VPN le forzaría a que esté constantemente conectado. Entonces, si está constantemente conectado y a la vez todo el tráfico se enruta por el túnel, porque la política de enrutamiento es de tipo Tunnel all mode, pues con esto ya sí que estaríamos hablando de un escenario diferente. A nivel de la capacidad de los firewalls, bueno, vemos aquí que en la última fila de todas, esta es la recomendación que nosotros damos para cada uno de los modelos de firewalls, ¿no? Sí que es cierto que a nivel de licencias soportan muchas más, pero claro, si queremos configurar, por ejemplo, Tunnel all mode, como comentábamos antes, conexiones de cliente, etcétera, ahí ya la recomendación sí que es cierto que es un poco conservadora, pero sería más bien los números de más abajo. Si intentamos utilizar concurrentemente los usuarios máximos que soporta a nivel de licencias cada modelo, pues podríamos tener problemas de rendimiento. Bueno, ventajas e inconvenientes. Si tenemos ya un firewall instalado, podría ser la solución más económica, pero a nivel funcional realmente no aporta muchas ventajas. Luego hablaremos de los SMAs, donde ahí sí que hay muchas más ventajas. Un caso típico, por ejemplo, podría ser una empresa pequeña con menos de 10 empleados, donde no requieren funcionalidades avanzadas de acceso remoto seguro. Y en ese caso podríamos presupuestar un firewall con 5 licencias, por ejemplo, para que se conecten o mediante portal o a través de clientes SSL, pero con split tunnel es mejor. Hemos puesto un ejemplo de 10 empleados, podrían ser empresas mayores, pero bueno, al final lo que importa más aquí es la carga, o sea, la cantidad de tráfico que se va a enrutar por el túnel, no tanto el número de usuarios. Pero bueno, digamos que para estos accesos tenemos soluciones mejores ya dedicadas, ¿no? El perfil de clientes son empresas con pocos usuarios remotos, necesidades básicas de acceso remoto, la seguridad no es una prioridad máxima o el presupuesto es limitado. En estos casos, pues puede encajar bien un firewall para el acceso remoto seguro. Hay una variante aquí que es el acceso remoto seguro desde el firewall, pero con un punto de acceso, con Sonic Waves. Tenemos puntos de acceso en nuestro portfolio, ya antes Edu nos adelantaba un poco sobre esto, y aquí la idea sería similar a la anterior, pero digamos que el que levanta el túnel SSL VPN no sería cada uno de los PCs de los usuarios, sino el propio punto de acceso. Entonces, una vez que el punto de acceso levanta este túnel SSL contra el firewall remoto, todos los usuarios que se conecten por Wi-Fi al punto de acceso, su tráfico se podría tunelizar por aquí. Entonces, con esto nos evitamos tener que instalar el software de clientes SSL-VPN en cada uno de los PCs, porque ya se encargaría el propio punto de acceso de establecer esa conexión encriptada y segura. Por otro lado, la experiencia de los usuarios sería similar a si tuviésemos un túnel site-to-site entre dos firewalls, pero en este caso el túnel sería SSL, utilizaría otro protocolo, y en vez de tener un firewall en cada extremo, tendríamos en un extremo un firewall y en el otro un punto de acceso. Pero digamos que la experiencia del usuario sería muy similar. Ventajas e inconvenientes, prácticamente las mismas que en el caso anterior de los firewalls. Puede ser una solución económica, pero la diferencia principal es que si no podemos instalar software en los equipos o hay un número elevado de usuarios en una misma ubicación, pues igual es más cómodo, en vez de instalar el software en cada equipo, pues utilizar un punto de acceso para que haga ese túnel.
El ejemplo también muy similar al anterior, ¿no? Una empresa pues con menos de 50 empleados, hay que dar conectividad remota a 2 directivos, no hay necesidades de acceso remoto seguro avanzadas y en este caso pues el firewall se presupondrían 1 o 2 firewalls con también 1 o 2 puntos de acceso, pues uno para cada directivo, por ejemplo. El entorno, lo mismo que decía antes, ¿no? El perfil de clientes es el mismo que con los firewalls. La diferencia principal es cuando no se puede instalar software en los equipos o es más cómodo, en vez de instalar software en cada equipo, pues hacerlo desde el propio punto de acceso. Serie SMA 100. ¿no? Aquí ya entramos en dispositivos que están diseñados para esta tarea de acceso remoto seguro. Aquí tenemos 2 líneas de productos, la serie 100 y la serie 1000. La serie 100, como veis en la tabla de más abajo, está más orientada a un menor número de usuarios, ¿no? hasta 400 como mucho. Y tenemos 2 modelos físicos, el 210 y el 410, y uno virtual que es el 500V. En la serie 1000, ahí también tenemos 2 modelos físicos, ¿no? 6210, 7210 y uno virtual que es el 8200V. Y como veis, el número de usuarios ya es mucho mayor aquí, ¿no? de varios miles de usuarios. A nivel funcional aportan más o menos las mismas funcionalidades, pero en este caso ya sí que podemos aplicar pues, el escenario ideal que comentábamos antes, donde combinábamos estas 4 funcionalidades, ¿no? de doble factor de autenticación, endpoint control, always on VPN y tunnel mode. Esto con los firewalls no lo podríamos hacer porque el firewall no soporta ni endpoint control ni always on VPN, pero el firewall sí que soporta doble factor de autenticación y tunnel mode. Entonces se podría conseguir parte de esto, pero no el escenario ideal que nosotros recomendamos. Las ventajas, bueno, son muchas, ¿no? El número de bookmarks que se pueden crear, número de portales también, en los firewalls es solo uno y aquí se pueden crear pues múltiples portales, la personalización de los portales, por ejemplo, si voy a dar acceso a proveedores, puedo poner el logo de cada proveedor en cada portal dedicado para ellos. Bueno, Always on VPN, Endpoint Control y todo esto. Lo más importante, que estos dispositivos están diseñados para esta tarea, ¿no? Y en el caso concreto de la serie 1000 es que son muy fáciles de configurar, es muy intuitiva la interfaz de gestión, ¿no? En la serie 1000 ya es algo más compleja, luego lo comentamos, pero la serie 100 es muy intuitiva. Aquí el ejemplo que hemos puesto es una compañía con 150 empleados, ¿no? que sí que requieren funcionalidades avanzadas de acceso remoto seguro y se ha escogido una solución virtual, ¿no? en VMware o en Hyper-V. Entonces el presupuesto que haríamos aquí sería un SMA 500V con 150 licencias de usuarios. El perfil de clientes, pues son menos de 400 usuarios, ¿no? Hablamos siempre de usuarios concurrentes. Necesidades avanzadas de acceso remoto, una mayor concienciación sobre la seguridad, una mayor flexibilidad también para proporcionar acceso a diferentes perfiles de usuarios, ya sea usuarios internos como proveedores externos, y cuando la implantación del teletrabajo se entiende como una solución definitiva, ya sea de forma total o de forma parcial. Pero esto es un plan ya más a largo plazo. Los firewalls nos vinieron muy bien, digamos, para salir del paso el año pasado, en marzo, cuando fue el confinamiento, pero todas aquellas organizaciones que se planteen una solución más a largo plazo de acceso remoto seguro deberían de plantearse pues, este tipo de soluciones que están diseñadas para esto. En el caso de la serie 1000, a nivel funcional, lo mismo, digamos que se podría implementar este mismo escenario ideal que ya comentábamos antes. Algunas diferencias funcionales que sí que tienen que ver más con el entorno en el que se suelen desplegar este tipo de soluciones. Son soluciones más para entornos más grandes con una mayor carga de usuarios. Y en este ejemplo podemos ver, por ejemplo, que podríamos tener varios SMAs distribuidos en diferentes sedes, digamos, en el territorio nacional o a lo largo alrededor del mundo. En este ejemplo habría uno instalado en Seattle, otro en Londres y otro en Tokio. Y una de las diferencias es que aquí existe una consola de gestión centralizada, que es la que aparece ahí arriba, que se llama CMS, Central Management Server, que permite pues, crear la configuración una sola vez y poder desplegarla de forma automatizada a todos los dispositivos que formen parte de este entorno. ¿no? En este caso son solo 3, pero podrían ser muchos más. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es el tema del licenciamiento. Aquí vemos que en un momento dado pues hay 45 usuarios conectándose a Seattle, 25 a Londres y 5 a Tokio, pero 6 horas más tarde la distribución es diferente. 25 a Seattle, 5 a Londres y 45 a Tokio. Con un licenciamiento estático, ¿no? Si sumamos el total de usuarios nos da 75 usuarios. Entonces, con un licenciamiento tradicional estático tendríamos que pensar en el peor de los casos y licenciar cada uno de los equipos con 75 licencias. Entonces, con esta solución tenemos un método de licenciamiento que le llamamos pool license, que lo que hace es que compremos solo una vez las 75 licencias, las apliquemos en el servidor CMS central y a partir de ahí, cada vez que un usuario solicita conectarse a cualquiera de los 3 dispositivos de este ejemplo, pues el dispositivo en cuestión se conectaría al CMS y le diría, ¿queda alguna licencia libre? Sí, pues la uso.
Así hasta que se gasten las 75 licencias. A partir de ahí ya no se podrían conectar más, ¿no?, concurrentes, pero permite que siempre que no se supere el total de conexiones concurrentes, la distribución nos dé un poco igual. Da igual que se conecten más o menos a cada uno de estos dispositivos, que realmente es un licenciamiento mucho más flexible. Y por último, hay una tercera funcionalidad que hay aquí, que es la de GTO, que llamamos Global Traffic Optimizer, que lo que hace es que el usuario pone la URL del portal al que se quiere conectar o introduce los mismos datos en su cliente para establecer la conexión VPN, ¿no? Pero el hecho de que se conecte a Seattle, a Londres o a Tokio va a depender de su ubicación física, ¿no? Va a ir al dispositivo que esté más cerca de él o el que le dé una mejor conectividad, ¿no?, una menor latencia, etcétera. Ahí es donde se va a conectar, pero es un proceso transparente al usuario, de forma que un usuario que se conecta desde Estados Unidos y viaja a Tokio no tenga que saber conectarse de forma diferente porque ahora está en Tokio y quiere ir al de Tokio. No, el procedimiento es exactamente el mismo y automáticamente pues se le va a redirigir al dispositivo más cercano. Entonces, bueno, como veis, son tres funcionalidades que no tenemos en la serie 100, pero que también están orientadas a entornos donde, bueno, pues hay probablemente multinacionales más grandes, distribuidas por el mundo, etcétera. Las ventajas e inconvenientes también muy similar a la serie 100, pero quizás con las funcionalidades, con las diferencias que acabamos de comentar ahora, y también pues que a nivel de alta disponibilidad también ofrecen, bueno, más ventajas. Y también, bueno, a nivel de complejidad sí que recomendamos servicios profesionales, ¿no?, contratar servicios profesionales, porque es una solución que no es tan intuitiva como la serie 100 y puede resultar un poco más compleja, ¿no? El escenario de ejemplo pues sería una empresa que tiene 1.500 empleados, por ejemplo, que necesitan necesidades avanzadas de acceso remoto seguro, y aquí propondríamos pues un 6.210 con 1.500 licencias, ¿no? Este sería un ejemplo. El perfil de clientes, organizaciones medianas o grandes, pues hasta 20.000 usuarios distribuidos geográficamente. Cuando los requisitos de throughput, por ejemplo, también cuando son exigentes, también es otro de los motivos en los que recomendamos mejor esta solución. Bien, en esta tabla podemos ver las diferencias principales entre los firewalls, la serie 100 y la serie 1000, y como podéis ver, las principales diferencias son con los firewalls, ¿no? Tanto la serie 100 como la serie 1000 soportan split tunnels y tunnel all mode, always on VPN, todo tipo de bookmarks, endpoint control para inspeccionar el dispositivo, doble factor, ¿no?, aunque doble factor también está en los firewalls, y spike license a nivel de licenciamiento también. En los firewalls no está, pero en los SMA sí. Aquí podéis ver con más detalle, vamos a compartir la presentación, o sea que si os interesan las diferencias entre unos y otros, ahí podréis verlo con más detalle. Y por último, tenemos una última solución, que es la que adelantaba antes Edu, que es una solución de tipo SASE, que le llamamos Cloud Edge, y es una alianza que tenemos con Perimeter 81. Esto básicamente, lo que Perimeter 81 tiene una infraestructura, ¿no?, desplegada a nivel mundial con un montón de data centers, ¿no?, o puntos de presencia, ¿no?, POPs, como les llaman ellos, Points of Presence, que lo que hacen es que ellos ponen la infraestructura y nosotros ponemos nuestra tecnología y nuestros servicios de seguridad. De forma que la idea aquí es que si yo tengo muchas sedes desplegadas pues, por todo el mundo o en el territorio nacional, puedo hacer que cada sede se conecte con túneles site-to-site hacia el punto de presencia más cercano, y a la vez también que los usuarios, desde software cliente instalado en el equipo, que se puedan conectar también al punto de presencia más cercano. De forma que, por ejemplo, un usuario que esté en Seattle se pueda conectar al punto de presencia más cercano con su cliente VPN, y si tengo en Sydney allí una sede que se conecta por VPN, también esta infraestructura, que el usuario pueda acceder a recursos que estén en la sede de Sydney pues de una forma muy rápida, porque todos estos data centers están interconectados con enlaces de mucho rendimiento, ¿no?, mucho ancho de banda y bajas latencias, y por lo tanto la experiencia del usuario, aunque el recurso esté en la otra punta del mundo, pues sería una buena experiencia de acceso. Entonces eso, básicamente es una alianza que hemos hecho con ellos para que ellos ponen la infraestructura y nosotros ponemos nuestras soluciones de seguridad. Realmente actúa, esta infraestructura de Perimeter 81 actuaría como el pegamento, digamos, que enlazaría, pues digamos, todas las oficinas remotas conectadas por túneles IPsec. Los recursos, por ejemplo, que estén desplegados en la nube, ¿no?, en nubes públicas como Amazon Web Service o Azure. Dispositivos de usuarios, por ejemplo, tanto dispositivos móviles como portátiles, tablets, etcétera, que se conecten también con un software de cliente, y también integrado con proveedores de autenticación, ¿no?, como Azure Active Directory o autenticación SAML, para poder interconectar todos estos elementos y permitir que los usuarios se conecten de forma segura, se autentiquen de forma segura y puedan acceder a cualquier recurso esté donde esté.
El despliegue aquí también es muy sencillo. Es una interfaz, como podéis ver aquí en la animación, con muy poquitos menús, muy fácil de configurar. Se pueden crear redes, conexiones con oficinas, crear usuarios también, integrar proveedores de autenticación, como comentábamos antes. Es decir, se puede hacer en unos 15-20 minutos. Si es una instalación simple, se puede hacer perfectamente. Si es una instalación más compleja, evidentemente llevará más tiempo, pero más por volumen de cosas que hay que configurar, no por complejidad, ¿no? Entonces podemos ver que eso, desde el usuario utilizaría un móvil o un portátil para conectarse desde el cliente de forma segura a todos los recursos. En este caso, contado así, digamos que puede dar la sensación de que esto es para grandes empresas multinacionales, desplegadas por todo el mundo, etcétera, pero sería aplicable también a empresas que tengan sedes solo en España y los usuarios estén también en España. Incluso no hay por qué irse a empresas con un gran número de usuarios, ¿no? Se puede hacer con el ejemplo que hemos puesto aquí, viene a reforzar un poco esa idea de que una empresa con 50 empleados, de 50 para arriba ya encajaría, pues que tiene varias sedes conectadas por VPN, pues con Cloud Edge, ¿no? Con una solución de Cloud Edge y con 50 licencias podríamos ofrecer acceso a esos 50 usuarios para que se conecten a recursos tanto en la nube, Azure, por ejemplo, como en cualquier sede conectada por VPN a esta infraestructura. Bueno, en este caso el perfil de cliente, pues sí, suelen ser clientes pues que a lo mejor tienen un interés especial en la nube, ¿no? En migrar recursos a la nube. Pueden también tener pues una arquitectura híbrida, ¿no? Tener recursos on-premise, en la nube, múltiples nubes, etcétera, cumplimiento de normativas, etcétera. Todo esto, tenemos una consola que se llama Capture Security Center que nos permite enlazar todo esto con un panel desde el cual podemos pues, acceder a la gestión de los firewalls, por ejemplo, acceder a la gestión de los puntos de acceso. Tenemos una consola también de reporting de los SMAs para poder obtener informes de actividad de los usuarios remotos, etcétera. Y también Cloud Edge es esta consola de aquí desde donde podría gestionar la solución que hemos comentado ahora con la alianza con Perímetro 81. Entonces, básicamente, haciendo un poco un resumen de los casos de uso, si posicionásemos un poco, aquí tenemos los diferentes perfiles de empresa que nos podríamos encontrar, pues en una empresa, digamos, muy pequeña o pequeña, ¿no? Pues aquí podríamos posicionar un firewall, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que los requisitos funcionales no son avanzados en cuanto a acceso remoto seguro, pues eso, hasta 50 usuarios por ahí podríamos ir con un firewall. Si ya el número de usuarios ya es mayor, ¿no? Pues entre 20 y 400 usuarios tendríamos que irnos a la serie 100, que además a nivel funcional aporta muchas ventajas. Si hablamos ya de pues entre 100 y varios miles de usuarios, 20.000 o más incluso, nos iríamos a la serie 1000. Y si hablamos pues entre 50 y varios miles de usuarios también podríamos utilizar la solución de Cloud Edge que comentábamos ahora. Hay zonas, por ejemplo, si vamos entre 250 usuarios, por ejemplo, y 500 usuarios, ahí vemos una zona de solapamiento donde podríamos ir con los SMA serie 1000, serie 100, Cloud Edge. Es decir, va a haber muchos casos donde no va el que se escoja una solución por encima de otra no va a depender exclusivamente del número de usuarios, sino más bien de los requisitos funcionales. Es decir, que hay que evaluarlo todo en su conjunto. Aquí esta slide va muy orientada a volumen de usuarios, pero quiero hacer especial hincapié en que no es el único criterio a la hora de tomar la decisión. Y por último ya, tanto en los firewalls como en la serie 100 de SMA como en la serie 1000 tenemos soluciones on-premise como en la nube. En las soluciones on-premise pueden ser físicas o pueden ser virtuales, en la nube son virtuales, ¿no? Pero en el caso de Cloud Edge es la única solución de las que hemos hablado hoy que no tenemos solución on-premise. Esta es una solución puramente en la nube con esta alianza que hemos hecho con Perímetro 81. Entonces, este es un poco el panorama del resumen un poco de todas las soluciones que tenemos para ofrecer acceso remoto seguro a los usuarios remotos con los pros y contras de cada una de ellas. Y os paso entonces ahora ya con Edu, que nos va a hablar de algunas promociones y recursos útiles. Vale, para simplemente comentaros las promociones que tenemos disponibles en Cloud Application Security, las soluciones que comentábamos de protección de la nube, de aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, etc. Tenemos una promoción de Displacement que pues, es bastante interesante. También tenemos otra promoción orientada a Capture Client, a nuestra solución de anti-malware de próxima generación. Y tenemos otra promoción orientada a nuestros firewalls, Secure Upgrade, que es la tradicional, la tenemos de toda la vida para reemplazar equipos de SonyWall de la competencia, de SonyWall antiguos y equipos de la competencia. Y esto lo que permite es que ofrecemos 3 años de servicios de seguridad al precio de 2. Regalamos servicios de seguridad
el hecho de reemplazar un firewall de SonyWall de generación anterior o un firewall de la competencia. Eso es muy interesante. Y también tenemos una promoción orientada a estos playas de acceso remotos que comentaba Alex, cuando reemplazamos modelos anteriores. Para que os hagáis una idea de una orientación presupuestaria de un SMA 500V, como comentaba Alex, soporta hasta 250 usuarios y es nuestra versión virtual de la gama SMA 100, que soporta, ya digo, hasta 250 usuarios y es que es virtual, que podemos provisionar en un entorno de nube privada tipo VMware o Hyper-V o de nube pública tipo Amazon Web Services o Azure. Aquí os hemos puesto una estimación presupuestaria a precios de lista, a PVP, con 45 usuarios, aquí veis un poco el escalado de usuarios y con soporte a 3 años. Aquí habría que incorporar los servicios profesionales de implantación y transferencia de conocimiento a toda la gente que vaya a operar y administrar esta plataforma que ofrecería Tecon. Tecon, sabéis, es Partner Gold de SonyWall, que es uno de los niveles de certificación. Llevamos muchísimos años trabajando con ellos, así que estáis en las mejores manos. Y bueno, pues como veis, es un precio pues, razonable, ¿no? Estos son precios de lista. Como veis, no es una solución. Y bueno, aquí también os hemos dejado algunos recursos útiles. Aquí veis nuestro portal de livedemo.sony.com. Esto es un portal público que es un laboratorio pues, abierto que está en la nube y que podéis ver cualquiera de las soluciones que hemos visto en el día de hoy y otras soluciones del portal de SonyWall. Todas nuestras soluciones se pueden ver aquí como si fueras un administrador de esa solución, como si estuvieras en la interfaz de administrador de ese, fueras un operador de esa solución, ¿no? Y la verdad que te da una idea muy buena, pues, de cómo funcionan las soluciones, pues, por ejemplo, un firewall, pues, una red de firewall, un objeto, no haces nada, y te haces una idea de cómo es la usabilidad de las soluciones. Bien. Y bueno, aquí os hemos dejado también algunos otros recursos útiles a nivel de vídeos, de cómo activar e instalar licencias de SPX, otras sesiones que hemos ido haciendo durante estos meses. Y aquí también algunos PDFs, unas datasheets, que también pueden venir bastante bien. Y bueno, pues básicamente esto es lo que os queríamos comentar en el día de hoy, por ser respetuosos con el tiempo. Agradeceros mucho la asistencia. Ahora, pues, si queréis, si habéis hecho alguna pregunta en el chat, la podemos dar respuesta. Y bueno, aquí tenéis también nuestras direcciones de correo electrónico, por si tenéis alguna consulta adicional. También, por supuesto, a través de Tecon, tenéis los datos de grupo Tecon, a nivel de teléfono, con dirección de correo electrónico, la página web. Así que nada, o sea, a vuestra disposición. No sé si María quieres comentar algo. Hola Eduardo, sí, muchas gracias tanto a ti como a Alex por la presentación y por darnos esos tips y mostrarnos las soluciones para garantizar el acceso remoto seguro. En el chat ya tenéis las primeras preguntas, si te parece bien las voy leyendo. Vale, fenomenal, María. Vale, empezamos por la primera. ¿Cómo consideráis que ha afectado la pandemia actual al tema de acceso remoto seguro en el entorno de colegios y centros de estudio? Vale. Vale, pues mira, si quieres esto lo comento yo. Bueno, precisamente estamos preparando ahora una sesión específica orientada a colegios y centros de estudio, porque efectivamente el contexto de pandemia actual pues, ha afectado mucho a este tipo de entorno, porque efectivamente pues, muchos niños han tenido que combinar la presencia en las aulas de forma física con pues, aulas virtuales, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que nosotros estamos haciendo mucho hincapié porque desgraciadamente con todos los casos de ciberacoso, ciberbullying, sexting, grooming es suplantación, por ejemplo, de identidad de un adulto por un niño, pues es algo en lo que estamos haciendo mucho hincapié y para temas de control parental, que los niños no se conecten a páginas de juegos, eso, gambling, evaluar qué aplicaciones hay corriendo por el aula del colegio, pues este tipo de soluciones pues encajan muy bien. Y incluso el colegio esto lo ofrece como una garantía de solvencia hacia los padres, ¿no? O sea, como la ciberseguridad como una fuente de ventaja competitiva. Plan, tranquilos, señores padres, sus hijos van a estar protegidos en nuestro colegio. Porque hemos implementado una serie de medidas de ciberseguridad que van a evitar que este tipo de situaciones de ciberbullying, sexting, grooming, etcétera, pues se puedan producir. Y bueno, pues haremos una sesión específica conjunta con Hipotecon sobre esto próximamente, así que podremos profundizar sobre este tipo de cuestiones, si os parece. Perfecto. Te leo la siguiente.
Habéis comentado que debido al incremento del número de conexiones remotas, muchos clientes han pasado sus conexiones VPN SSL de los firewalls a los SMEAs. Con Gen 7 no se ha aumentado el número de conexiones soportadas en los equipos y su rendimiento. ¿Podríais dar alguna recomendación? Vale, pues ¿esta la quieres contestar tú, Alex? Vale, sí. Sí que es cierto que con la generación 7, como sabéis, estamos reemplazando los firewalls de generación 6 y este año va a ser un año de transición, ¿no?, hacia generación 7. Y hemos reemplazado ya los equipos más pequeños de la gama, la serie TZ, y durante este año iremos lanzando equipos de la serie NSA para ir reemplazándolos progresivamente a lo largo del año. Es cierto que a nivel de rendimiento pues se incrementa en 3 veces el rendimiento, la escalabilidad en cuanto a conexiones entre 10 y 15 veces más, etcétera, pero igualmente a nivel de acceso remoto seguro sí que tienen algo más de capacidad, pero digamos que teniendo una solución dedicada ya para acceso remoto seguro que a nivel funcional ofrece muchas más funcionalidades, como hemos visto en la sesión de hoy, creemos que es eso, que digamos que para una estrategia a largo plazo encaja mucho mejor la serie SMA. Entonces, bueno, quitando algunos casos concretos donde el volumen de usuarios es muy pequeñito, a lo mejor que las necesidades de acceso remoto seguro son básicas, pues en esos casos se podría ir con el firewall perfectamente y aguantará perfectamente también. Pero quitando esos casos concretos, creemos que como solución de acceso remoto seguro, mejor los SMA que están diseñados para eso. Genial. Y tenemos por aquí la última pregunta. Fernando nos escribe, no sé si lo he entendido bien, pero en el caso de utilizar Tunnel All Mode y Always On VPN, cuando el equipo es propiedad del usuario no es viable, ya que el propio usuario quiere conectarse donde y como quiera, en su propio equipo. ¿Cómo actuar en estos casos? Pues sí, esa es una situación bastante realista que nos hemos visto claro. Nosotros aquí lo que contamos un poco son las diferentes funcionalidades que ofrecen nuestros dispositivos. Luego, claro, a la hora de llevarlas a la realidad va a haber desafíos como este que comenta Fernando, donde, claro, al usuario no le podemos decir que todo el tráfico vaya por el túnel, pero también a lo mejor tampoco podemos obligarle a instalarse un software en su equipo personal. Es un equipo personal y entonces, claro, ahí ya dependerá de cada situación y un poco, pues, no sé, hablarlo con los usuarios y ver un poco hasta dónde se puede llegar o qué se puede hacer, qué no, intentar buscar ese equilibrio, ¿no?, entre mantener un nivel de seguridad pues alto y a la vez tampoco entrometerse mucho, digamos, en los dispositivos personales de los usuarios, ¿no? Lo mismo ocurre también, hace no mucho hicimos una sesión también sobre, porque aquí lo hemos entrado todo sobre el acceso remoto seguro y los diferentes productos que tenemos para ello, pero a la hora de definir una estrategia de acceso remoto seguro con una visión un poco más global, en estas sesiones que comento, hablábamos también de nuestra solución de Capture Client, por ejemplo, para el endpoint, ¿no?, que es una alianza que tenemos con SentinelOne y que nos permite pues, hacer filtrado web, ¿no?, verificar el estado de las aplicaciones que están instaladas en el equipo, por ejemplo, si hay vulnerabilidades conocidas, ¿no?, además de toda la parte de antivirus, ¿no? Claro, ahí hay otro dilema también de decir, está muy bien la idea, pero yo no puedo, nos lo decían algunos asistentes, no puedo obligar a un usuario que en su portátil personal instale un antivirus. Quizás con el antivirus a lo mejor, bueno, todo lo que sea mejorar la protección, a lo mejor ahí están más abiertos a hacerlo. Claro, cuando hablamos aquí de que todo el tráfico se tunelice por ahí, pues a lo mejor ya no les hace tanta gracia, o el estar permanentemente conectados a la VPN, pues a lo mejor no les hace tanta gracia. Entonces, ya digo, las funcionalidades están ahí, el poder aplicar unas u otras, eso ya dependerá de cada organización en concreto y eso, lo ideal es, claro, enviar un portátil corporativo a cada usuario remoto y ahí aplicar las normas de seguridad que quieran. Entonces, si el usuario desde su PC personal quiere navegar, quiere descargarse malware o visitar cualquier página que quiera, lo puede hacer desde su equipo personal, pero desde el corporativo, ahí sí que regirán las normas corporativas, ¿no? Claro, desde el momento en el que se utilizan equipos personales para un uso corporativo, allí entramos en una zona gris que ya es un poco difícil de... Pero bueno, esto es caso por caso. No tengo una respuesta más concreta que esta, ¿no? Lo importante es conocer las funcionalidades y luego ver qué es lo que se puede aplicar en cada organización.